Break it down. Break it down. Break it down. It was Jack, our network engineer, who said it first. More clouds, more problems. Recently, our company added a new data center overseas, as well as established a presence in the public cloud. The expansion brought its own set of problems. Managing these distant sites efficiently became an operational nightmare. Each cloud had its own set of networking, security, and policy management processes. Connecting and managing remote networks was driving our IT costs through the roof. Complexity, risks, and even configuration errors were increasing exponentially. We turned to VMware NSX Data Center for our multi-cloud problems and have never looked back. NSX Data Center allows the creation of overlay networks, which extends consistent networking seamlessly across every site, breaking down the infrastructure silos. And we used NSX Cloud for applications running natively in the public cloud, such as AWS and Azure, which helped us to ensure policy consistency for workloads running on-premises and natively in the public cloud. Before, data center interconnects were cost prohibitive, complex to configure, and often required forklift upgrades. VMware NSX Data Center delivers networking and software, giving us greater agility, security, and economic freedom than we ever had with the physical network. NSX Data Center helped us take another leap forward by simplifying our disaster recovery workflow and improving application continuity. With NSX Data Center and an active data center architecture, we no longer worry about downtime. Instead of a 4-hour, largely manual disaster recovery process, applications automatically fail over in minutes, with no perceived interruption in service or impact to the security posture, allowing us to deliver always-on IT services. Workload mobility is known to be complex and time-consuming. But with NSX Data Center and NSX Hybrid Connect, we were able to easily automate and accelerate our migration operations between data centers. NSX Data Center abstracts networking from the underlying physical infrastructure, so there are no more site incompatibility problems to hinder migrations, and there's minimal downtime while we move workloads. We can migrate at scale on a secure, high-speed Layer 2 link without having to reconfigure networking and security. Thanks to VMware's network virtualization platform, we enjoy simplified multi-site management, consistent security, application continuity, and automated workload migration. Not only has VMware NSX lowered our operational expenses significantly, but it has also enabled the business to scale to new heights. Or as Jack just put it, more clouds, more possibilities. Learn more about multi-cloud networking with VMware NSX Data Center. Visit vmware.com/products/nsx/multi-cloud networking. Soy Randall Cruz, seré su anfitrión en esta sesión donde hablaremos de multicloud networking. Básicamente esto es una charla de carácter introductoria, dado de que estamos ampliando el portafolio de NSX con tecnologías como Avi Networks, Carbon Black y VeloCloud. Por ende, hoy hablaremos específicamente de NSX Data Center y lo que estamos haciendo a nivel de multicloud. Entonces entremos en materia, y lo importante aquí es que en este año 2020 el 90% de las empresas van a utilizar múltiples plataformas de nube. Y no lo digo yo, estas son predicciones que lo hace IDC, lo hace Gartner, lo hace Forrester, donde están haciendo visualizaciones o predicciones de lo que va a suceder en este 2020. Y eso que no tomaron en cuenta lo que está pasando con la pandemia. Y la pandemia del COVID ha hecho que muchas empresas se vuelquen todavía con más premura al tema de cloud, principalmente por el tema de escritorios y por el asunto de mover sus cargas de trabajo para un mejor acceso directamente de los servicios de cloud. Entonces hemos tenido una potencialización de la situación por un tema externo, como lo es la pandemia del COVID-19.
Ahora, más tipos de nube se puede tomar como más problemas. Y aquí esto hace que tengamos no solo retos a nivel de negocio, sino también retos a nivel de TI. Y las empresas hoy día no saben cómo integrar el tema de la nube cuando tienen muchos elementos que manejar, como por ejemplo los retos de negocio. Analicemos lo que es el tema de las aplicaciones como servicio. No todas son por lo general compatibles con los que los sistemas internos ya tienen. Entonces hay que o crear APIs o crear alguna herramienta que compatibilice lo que ya está en la nube con lo que está on-premise. Y eso genera un reto y genera un problema. Los sistemas tradicionales a veces son lentos con respecto a lo que la nube genera o lo que la nube demanda. Entonces se vuelve un cuello botella. Hay temas de disrupciones en lo que es la productividad que ocurren cuando las aplicaciones están fuera de línea. Si nos volcamos a los retos de TI, vemos que hay altos costos cuando hablamos de gestionar la infraestructura que está on-premise o inclusive la infraestructura que está off-premise. Y eso toma tiempo y toma nuevos recursos y habilidades para poder hacer frente a eso. Asegurar y estar en cumplimiento con lo que se requiere para una nube privada o una nube pública tampoco es fácil. A veces hay certificaciones y hay procesos complejos que yo debo cumplir para tal efecto. O lo que es peor, que yo tengo una nube en la cual no estoy sacando rédito o estoy sacando, digamos, provecho de los recursos que esta nube me ofrece. O sea, la estoy subutilizando. Lo que es peor, que pago tal vez una suma fuerte de dinero mensual por una infraestructura de nube que no estoy sacándole realmente el beneficio que me puede ofrecer. Y entonces aquí entro a afrontar lo que es la realidad de hoy día. Cuando muchas empresas que se han lanzado a la nube tienen múltiples nubes, pero se han vuelto en múltiples silos porque esas nubes no se hablan entre sí. Veamos este caso. Tengo una nube privada, tengo una nube pública, la nube pública A, la nube pública B, la nube pública C, de diferentes vendors. Tengo aplicaciones, algunas que están seguras, otras que no están tan seguras. Y aquí tengo este proceso manual, por eso que veo como la palanca de cambio del vehículo, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, donde yo tengo que ejecutar cambios de marcha, literalmente hablando, para gestionar diferentes tipos de nube con respecto a la nube privada. Vemos que aquí no hay visibilidad entre la nube pública 1 y la nube privada o mi infraestructura privada. No hay visibilidad entre la nube privada 2 o la nube pública 2 y mi infraestructura de nube, o la nube pública 3 y mi infraestructura de nube privada, o entre ellas mismas, entre las mismas nubes públicas no hay visibilidad, porque las políticas de seguridad son diferentes entre ellas. Ahora bien, si entramos en lo que es el Virtual Cloud Networking, donde el tema de tener consistencia a nivel de redes y seguridad es vital. Entonces yo puedo tener seguridad a nivel de los microservicios y contenedores, nube pública, ambientes de telco, Internet de las cosas, mis branches, usuarios, centros de datos privados, y yo puedo manejar esta consistencia de redes y esta consistencia de seguridad de una forma muy sencilla, de una sola consola y con una sola gestión y con una seguridad totalmente unificada y un networking unificado, que es lo que estamos buscando. Entonces, en esta era de multicloud networking con VMware podemos destacar tres casos de uso principales. El primer caso de uso es cuando hablamos de extensibilidad del centro de datos, donde podemos hacer esa extensibilidad transparente entre centros de datos de una forma muy sencilla. Podemos hablar de disaster recovery, evasión de desastres, disaster avoidance, donde podemos nativamente manejar el tema de seguridad y redes
ante ese tipo de situaciones. Y hablemos también de movilidad de las cargas de trabajo, cuando yo puedo automatizar y acelerar el manejo de estas cargas a través de mi infraestructura de redes y la forma en que yo las opero directamente. Entonces vamos a hablar directamente del primer caso. Hablamos de la extensibilidad del centro de datos. En la extensibilidad del centro de datos debemos analizar que la extensibilidad per se puede ser costosa y operacionalmente retadora. ¿A qué me refiero? Bueno, que a veces requiero de fibra oscura o de componentes de terceros como OTB o LISP, o tengo dependencias de hardware específico, como por ejemplo en el caso de OTB, o me quedo amarrado a un vendedor específico, como por ejemplo vendedor A o vendedor X o Y. Puedo tener situaciones de interoperabilidad a nivel de hardware y software, o puedo estar muy atado a ciertos requerimientos de la infraestructura. Entonces vemos como por ejemplo aquí mi centro de datos físico, donde tengo mi capa de cómputo, storage, networking, tengo mis aplicaciones, pero que es costoso moverme a mi centro de datos alterno, o inclusive puede ser más costoso moverme a una arquitectura de nube en sí. ¿Okay? Ahora, esta extensibilidad, cuando ya metemos el componente de Virtual Cloud Networking, es cuando nosotros hacemos o transparentizamos o hacemos más sencillo la interconexión entre centros de datos, de tal forma de que cuando yo interconecto mi centro de datos principal con uno alterno, con una infraestructura de nube pública, realmente la extensibilidad o la red virtual o la red de capa 2 sobre capa 3 o la VXLAN, para ponerle todos los nombres que usamos, me permite a mí que las aplicaciones que están en mi centro de datos puedan ver de forma transparente el centro de datos alterno o la infraestructura de nube, y que yo tenga portabilidad o movilidad de cargas de trabajo entre los diferentes ambientes. O sea, puedo tener una consistencia de redes, una consistencia de políticas de seguridad, un modelo operacional común entre los tres sitios y sobre todo una visibilidad de punto a punto, que es uniforme, consistente y homogénea. Siguiendo el caso de la extensibilidad de centros de datos, cuando conectamos centros de datos que son legacy con infraestructuras que son definidas por software, como es en el caso de VMware, donde ya el Software Defined Data Center o el centro de datos definido por software, lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Okay. Y aquí entramos en materia. El hecho de que yo tenga un centro de datos legado o legacy, yo puedo hacer una interconexión entre centros de datos usando ya tecnologías como el HCX o el Hybrid Cloud Connect, que me permite a mí extender ambientes que son que ya tienen NSX, ambientes que no tienen NSX, o ambientes de data center a data center o de data center a la nube, de una forma muy sencilla, donde yo estoy haciendo realmente una optimización de la extensibilidad de la WAN de una forma segura. Cambiamos de caso de uso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre recuperación de desastres en la realidad que estamos viviendo. Desde hoy por hoy suele ser o sigue siendo muy retador la parte operacional y sobre todo la parte de la complejidad que yo manejo cuando tengo que interactuar entre un centro de datos on-premise con una infraestructura de backup que puede ser otro sitio, un sitio alterno, o puede ser una infraestructura que está en la nube. Entonces aquí podemos comenzar a hablar que una infraestructura de recuperación puede tomar horas, sino inclusive días bajo el esquema tradicional.
donde este proceso sigue siendo manual. Véanlo acá. Aquí está digamos, el icono del shift gear o la palanca de cambios, donde yo tengo una compatibilidad y una estrategia limitada entre sitios, operacionalmente compleja y sobre todo un proceso manual de reconfiguración, que es lo que queremos evitar. Todo lo que sea manual, que sea propenso a que un humano lo ejecute bajo condiciones de presión, estrés, tiempo limitado, eso es la fórmula correcta para un error o para una omisión de algún elemento vital o importante a la hora de hacer una conmutación entre sitios. Pero si yo logro tener una consistencia a nivel de seguridad y de redes cuando estoy en un proceso de disaster recovery, como lo estamos viendo acá, entre el sitio principal y el sitio alterno, sin importar que este backup site pueda ser una infraestructura en una nube pública como Amazon, Google, Azure, o un sitio que yo tengo ya predefinido propio y yo puedo hacer esta extensibilidad entre sitios, yo desacoplo esa infraestructura física, permitiéndome a mí hacer un deployment fácil y de un uso muy sencillo, con un alto grado de automatización, que es lo que hablábamos anteriormente, que estamos quitando el factor humano en cuanto a procesos manuales se refiere. Entonces esa aplicación rápida, ese recovery rápido, esa entrada en productividad expedita, me permite a mí estar otra vez online en el sitio alterno, sea en la nube o en un sitio físico de mi propiedad, donde entonces yo puedo hacer una integración con otros ambientes de disaster recovery y otros componentes del centro de datos definido por software de una forma más sencilla, llevando a minutos lo que antes podía durar horas o eventualmente días. Ahora, no confundamos disaster recovery con lo que es evasión de desastre o disaster avoidance. Ok, cuando yo hablo de disaster avoidance es cuando yo puedo anticipar que una situación eventualmente me va a impactar. Si esa situación me va a impactar, entonces yo puedo tomar medidas que me permiten a mí hacer correcciones, y esas correcciones me van a permitir a mí entonces establecer una u otra estrategia previa a que yo me vea enfrentado a esa situación disruptiva que me va eventualmente a tumbar o dar de baja mi centro de datos. Entonces, aquí es donde yo puedo minimizar el impacto de caídas cuando yo tengo un pool de multisitios interconectados con una infraestructura virtual como NSX a nivel de redes. Puedo tener unificado y disponible una infraestructura que me va a permitir a mí tener conectividad en mis aplicaciones sin importar en el sitio donde estén. Entonces mi aplicación puede estar corriendo en el sitio A, que es mi sitio principal, puede estar corriendo en el sitio alterno, que es propio, o puede estar corriendo en el sitio de la nube pública, en Amazon, en Google, en Azure, en OVH, un Century, cualquier sitio que me permita a mí operar, que tenga el mismo stack y la misma consistencia operativa y de gestión, y yo pueda seguir operando transparentemente porque esta metodología me lo permite. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que es, digamos, la movilidad de aplicaciones. Y aquí es cuando yo enfrento el reto de que yo tenga incompatibilidades entre sitios para poder mover cargas de trabajo. Eso es en el ambiente donde yo, por ejemplo, tengo mi sitio principal, mi sitio alterno o de nube, y yo tengo que hacer manualmente todos los procesos para que esta aplicación que está acá, yo la pueda mover acá. Entonces, costoso, manual, propenso a errores, lento, poco flexible, poco dinámico. Tal vez amerita que yo inclusive haga reconfiguraciones de IPs
inconsistente en cuanto a políticas de seguridad con respecto a lo que tengo en el sitio principal con lo que podría tener en el sitio alterno o en la nube. O sea, se complica muchísimo. Ahora, si yo podría agarrar eso y meter el componente de automatización que me permita a mí tener consistencia a nivel de redes y seguridad y simplificar la forma en que yo muevo cargas de trabajo, eso me va a compatibilizar prácticamente el sitio, el principal con el alterno, ya sea que sea un sitio que yo haya construido o un ambiente de cloud, donde yo puedo migrar mis aplicaciones prácticamente bajo un proceso totalmente automatizado. Y eso me va a permitir a mí varias cosas: migraciones en minutos, la posibilidad de un error es prácticamente casi mínima o nula, se simplifica mucho el proceso, puedo prácticamente carecer o prescindir, es la palabra que ando buscando, puedo prescindir de emplear recursos humanos para hacer estos procesos, ya que son automáticos, han sido previamente probados y validados, de tal forma que yo puedo tener la certeza de que puedo hacer estas migraciones sin ningún tipo de preocupación al respecto. Eso a mí también me va a permitir que yo pueda migrar de infraestructuras que son legacy o sin ambientes, digamos, de redes virtualizadas a ambientes que ya son 100% definidos por software. Puedo hacer migraciones de cargas de trabajo en caso de que yo requiera por un pico o una demanda, que sé yo, una época navideña o una época especial donde yo sé que voy a tener demasiada demanda de recursos en mi centro de datos. Eso me va a permitir a mí hacer esas migraciones de cargas de trabajo para que operen de mejor forma en un sitio alterno, para que después yo las pueda regresar cuando sea necesario. Eso sin implique un downtime, y eso me va a permitir a mí inclusive hacer migraciones en caliente, o sea que no requiero de ventanas de mantenimiento para poder hacer estos procesos de migración. Y sobre todo que yo puedo mantener el mismo esquema de IP y enrutamiento sin importar que yo esté en el sitio principal o esté en el sitio alterno. O sea, tengo una infraestructura multisitio, una extensibilidad de redes de capa 2 de alta velocidad que me simplifica dramáticamente las cosas. Por ende, puedo hablar de que esta estrategia multisitio me permite a mí de forma muy fácil y rápida interconectar múltiples sitios y gestionarlos como si fueran uno solo, donde NSX, lo que es Virtual Cloud Networking, me permite a mí los tres principales casos de uso que yo quiero abordar el día de hoy: extensibilidad del centro de datos, recuperación de desastres y movilidad de cargas de trabajo de una forma totalmente transparente. Si quieren saber un poquito más, pueden contactarnos, hablar con cualquier especialista que les pueda aclarar todas sus dudas. Hay muchos laboratorios en nuestros Hands-on Labs y pueden también conectarse con nuestra comunidad, donde podemos abordar muchos temas con ustedes para ampliar algún concepto en especial, ya sea a nivel de extensibilidad o movilidad de carga de trabajo. Gracias. Con esto me despido y que tengas un excelente día.